Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Freddy Merentes. Y yo soy Daniel Moreno. Y nosotros somos los streamers. Llevando al extremo el streaming. Hoy nos toca hablar sobre dos películas relacionadas a la comunidad LGTBQ+. LGTBQ+, exactamente. Sí. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con esta película? Bueno, como todas las semanas, cogemos dos películas que no hemos visto, nos acercamos a ellas y las vemos, compartimos un poco lo que nos dejaron, las ideas y las comparamos entre ellas, ¿no? Esta semana de este tema, pues. Exactamente eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, dejando también un poquito en claro que, vamos a hablar desde la perspectiva de lo que nos deja la película, lo que nos deja su argumento, su narrativa y su concepto como tal. No es que venimos acá a dar opiniones expertas sobre la comunidad LGTBQ+, sino que es más un tema cinematográfico. Exacto, así que yo creo que es más centrado a viéndolo como un producto cinematográfico. esto es una tertulia cinematográfica. El tema es indiferente para nosotros. Con respeto siempre igual, pero bueno, solamente lo ponemos ahí para dejar las cartas sobre la mesa. ¿Para qué? Porque ya estaban comentando algo, Sí. por si acaso. No, tranquilo, muchachos. Tómenselo con calma porque vamos a empezar con una muy bonita película que se llama Hearthstone o Corazón de Piedra. Una película del año 2016 y es una película que se grabó en Islandia, ¿verdad? Islandia. El director, el nombre se los debo, es algo así como Guðmundur Arnar. Ese vendría siendo obviamente la traducción como tal cual como se escribe. Pero bueno, vaya usted a saber cómo se dice en islandés. Sin embargo, bueno, también puedo agregar que este es un director que es más o menos nuevo, tiene nada más 38 años. Entonces, bueno, un señor al que me imagino que si hace un buen trabajo con el periodo del tiempo lo veremos más y más, pero por ahora el señor con el nombre difícil de pronunciar es irlandés. De pronunciar, de leer, de todo. De Este todo, nombre exacto. está... Porque además tiene como una especie de acento en la O que... Y son como unas letras distintas, que yo creo que no son caracteres de la... Yo creo que ese señor no es de este planeta. No, mentira, Tiene- es un comentario racista. Y su cast también tiene unos nombres complicados. Sí, exacto. Por eso nada más nos vamos a dedicar a lo que serían nuestros protagonistas del día de hoy, que sería el joven Baldur Einarsson. Creo. O algo por el estilo. Y su personaje se llamaba Paul. Como Paul, era que se llamaba. Que lo traducían como Thor. Como Thor. No sé si en los subtítulos que tú la viste, ¿cómo salía? Sí, salía como Thor. Thor como el superhéroe. Bueno, superhéroe no, como el personaje de la mitología nórdica que inspiró al superhéroe. Pero salía como Thor, entonces me imagino que sí. Pero cuando Que así se llama Thor en ese idioma, ¿no? Sí, bueno, pero le llamaremos Thor. Más fácil, ¿o no? Y Christian, Exacto, El como otro. Christian. como Christian, como debe ser la forma en la que ellos pronuncian Christian, con una J, porque es Christian con una J al final. Debe ser el Christian de los islandeses. Y que fue interpretado por Blair Hinrichson. Exacto, y aquí tenemos de nuevo el nombre del muchacho, es como Blair, pero es como si fuera la A, la E, fuese una sola palabra junta. Letra. Una sola letra junta. Está interesante, voy a investigar después a ver qué nos dicen sobre La pronunciación sobre de el alfabeto islandés, porque es como, obviamente es diferente al del español y debe haber una razón. Pero también hay una razón para todo, como para explicarles de qué va esta película. Bueno, en verdad no hay razones, la razón es que es el podcast. Pero la película nos cuenta es la historia de Thor y Christian. Estos son dos jóvenes adolescentes que viven en una isla en Islandia. Imagínense ustedes lo remoto, que es muy bonito, por cierto, la locación en la que se filma la película. Al menos a mí me dio el feeling de que estaba viendo como paisajes merideños. Estos muchachos son amigos y ambos pues están llegando a la etapa del descubrimiento sexual, pero al ser tan jóvenes, uno de ellos empieza a descubrir su orientación por el mismo sexo
Y esto lo que hace es que trae conflicto en la vida de nuestros jóvenes pubertos allá en Islandia, pues. La película lo que hace es que te muestra la perspectiva del descubrimiento sexual, básicamente, ¿no? Sí, de ambos personajes, güey. De ambos personajes, exacto. Que bueno, que son amigos y que son chicos que comparten a diario y tal, pero que están en esta etapa que se están descubriendo a sí mismos, ¿no? Con lo de la niña, jugar con la niña, de todo esto que uno pasa en la adolescencia. Y pues uno de ellos se va dando cuenta que siente atracciones hacia el género masculino. Exacto. Y se le pone pues, dura la cosa porque el tema es que él no lo entiende él mismo. Entonces hay todo un tema de rechazo hacia sí mismo porque el muchacho pues está confundido, pues no entiende qué carajo está pasando y obviamente al estar hablando de un lugar tan remoto y tan lejos y hablando de la adolescencia, pues no hacía falta que o sea, en la película pues el muchacho sufre de digamos una cierta discriminación por otras personas, y eso se nota. Entonces se nota que estos muchachos son como los amigos que yo sentí un poco de empatía ahí porque yo también llegué a ser el amigo que tenía un amigo nada más. Entonces era como que eran ellos dos juntos, para arriba y para abajo, y no es que se involucraba mucho con la gente con el resto de la gente del pueblo, pero llega un momento que, bueno, la historia nos empieza a contar de que ya la amistad se empieza a tergiversar un poco y se empiezan a confundir las cosas y el otro muchacho tampoco lo entiende porque él no entiende tampoco, o sea, él también está pasando por este proceso de sexualidad, aparentemente desde un niño heterosexual que está creciendo, aparentemente, digo, no sé. Y entonces se ve como confundido, como que, ¿para qué le pasa a mi amigo? Y tal, bájale dos, déjalo rarito. Así le dice él, no le digo yo. Y bueno, sí. Bueno, yo creo que la película consigue estos niños, ¿no? Que logra sacar muy buenas actuaciones de ellos, del cast, en especial de los chamitos. Tal vez yo siento que hay una de conexión un poco de que uno es mucho más grande que el otro, o se siente en pantalla como uno mucho mayor. O incluso yo siento que es que al otro lo intentan poner más alto, más adulto de lo que es. O exacto, o viceversa, exacto. Pero no sé si fue porque pensaron que estos dos niños eran los que actuaban mejor, entonces vamos a ponerlos como los amiguitos. Exacto. No había muchas personas. Pero es que creo que el casting, o sea, es una película bastante independiente, entonces el casting también. Subieron que estuvieron los niños, los entrenaron por 8 meses. Por 8 meses, eso es bastante. Eso es casi como un año. Un intensivo de teatro, básicamente. Casi un año escolar. Un intensivo de actuación. Porque eran puros niños que consiguieron por ahí, entonces los metieron como en actuación por 8 meses antes de filmar la película. ¿Sabes? Y bueno, creo que pagaron esos reales porque los niños sí... Se sienten muy naturales los niños, muy exacto. naturales, exacto. Las locaciones genera como una cierta sensación también, como que se nota un lugar que transmite a través de la imagen. El director también hace un buen trabajo ahí, mostrándonos el lugar para quedar bien claro de dónde están. No, y claro, el tipo de sociedad que era, que bueno, por eso mismo que son como pueblitos, es como una sociedad muy machista, que un pueblo pequeño. Exacto, que el director nos plantea desde el principio que dicen que a los que son gays se tienen que mudar, que hablan de un personaje que lo agarraron a golpes y se tuvo que mudar del pueblo porque era gay. Entonces nos plantea muy bien desde el principio como lo riesgo que es estar en esa sociedad y estar pasando por esta transición, ¿no? Que el niño, por este descubrimiento se podría decir. Porque además el protagonista pues está expuesto porque no es que está disimulada la cosa, sino que básicamente todos los niños de su generación que están alrededor de él ya lo están señalando como que si él es homosexual, es el homosexual, ya lo están acusando. Entonces quiere decir que al quedarse en ese pueblo, todos van a crecer juntos y obviamente ya él como que lamentablemente está condenado al prejuicio de la gente del pueblo. Pues no es como claro. No es como en la otra película donde al principio como que nadie se sabe, lo mantiene oculto y tal, sino que en este caso es como que los niñitos y la misma gente alrededor y tal. Pero es que como medio... como eso que se nota, ¿no? Es un poco de un niño que tal vez gay que se nota. Exacto, y sobre todo por lo que mencionaba yo de que él prefiere tener una amistad más de solamente estar con
Thor. No se social, no es un muchacho que quizás por eso es que tienen diferencia de edades. Porque si te fijas, Christian pudiera haber estado con los otros muchachos también jangueando, con los que eran más viejos. Christian es el niño que Era gay. el chico más alto. Exacto, ¿no? Y para aclarar que tal vez... Exacto, Christian que que está descubriendo que su sexualidad tal vez homosexual. Exacto, él estaba como a la par de la edad de jóvenes que ya estaban en el pueblo, pero él prefería juntarse con este muchacho que se nota que era mucho más menor que él, pues entonces me imagino que quizás, no sé, se prefería juntarse precisamente con el otro porque no quería estar expuesto ahí a la masculinidad de los otros adolescentes. Claro, puede ser una cuestión de eso, ¿no? Protegerse. No hay que, como estoy con el más joven, no tengo que pensar en sexualidad porque uno cuando niño de esa edad no estaba pensando en eso. No es consciente de eso, exacto. O sea, uno está jugando y normal y como que cuando va creciendo es que se tiene que enfrentar a estas preguntas, ¿no? O a estos descubrimientos, lo que sea. Entonces tal vez este niño que se nota mucho, nos muestra este personaje de Thor, que él llega como muy desde la inocencia y desde esto, como de ser naive, ¿cómo se dice eso? Inocente, totalmente. Ingenuo, como ingenuo a todo, exacto. Él no entiende, o sea, él está experimentando, él está pelo a pelo ahí. Al principio tiene como juegos, pero para él son eso, pues juegos con su amigo. Pero después cuando está el tema de las chicas y tal, no sé qué, el muchacho ya empieza a experimentar más con el tema de las chicas, ¿no? Entonces se empieza como a comprometer, que hasta ese punto de la película, no sé si te pasó a ti lo mismo, pero a mí me pasó que al principio yo no sabía como que cuál de los protagonistas era, o sea, no sabía si eran los dos, o si iba a ser uno solo, o no sabía cuál era. Al principio no te muestran de una en su actuación directamente quién es el que pudiera estar atraído por el mismo sexo, sino que llega un punto donde tú ya dices, ok, que pienso que, no sé si a ti te pasó lo mismo, yo pienso que eso está desarrollado para que pase, para que hubiese pasado. Sí, sucedió al principio, yo pensé tal vez que los dos se van a descubrir o lo que sea, ¿no? Y terminó siendo una sola parte, pero yo creo que eso es eso, ¿no? Porque nos está hablando como más también de los prejuicios de ese pueblo. Por ejemplo, a la mamá también es como, hay mucho prejuicio hacia ella, que la ponen como que la prostituta del pueblo porque sale con tipo, porque es una mujer divorciada. Exacto. Y entonces se nota como la visión súper machista súper conservadora. Conservadora y como machista, todo que lo que el hombre y no sé qué, el macho, es lo que mantiene, son los valores de ese pueblo. Porque incluso la misma mamá está como ahí pendiente de ver quién pudiera ser su marido para... Que está bien, exacto, está buscando ahí otro marido y a la vez también está como, porque sale con muchos hombres significa que una tipa mala. Exacto, y también ahí como que le dice a sus hijos que culpa a sus hijos de que sean la vergüenza del pueblo y tal. Es como viven mucho del que dirán, además que se ve que es un pueblo donde la gente está metida en las narices, o sea, como que está pendiente de lo que hace el vecino, están pendientes de la vida de todo, un pueblo chiquito, un pueblo muy rutinario, de pesca, súper frío. Con lo de la pesca a mí me dio como un dolor como trataban a los animales en esta película. Sí, yo tenía la pregunta de si eran peces de utilería. Yo creo que son reales. Porque si eran reales es como que, hay que meterle 30 demandas de maltrato animal a esta película. Yo creo que son reales, pero así yo creo que como seguramente lo hacen allá, en ese pueblo, ¿no? Claro, pero... Está mostrando una realidad. Bueno, no es un documental. No, pero o sea, sí. no van a matar a alguien para mostrar una realidad. No van a matar a una persona porque... Pues sí, ciertamente. Pero tratan esos peces horribles. Yo lo que pensé fue que es más fácil enseñarle a un niño a actuar para la película que enseñarle a un niño que no es de ahí a hacer eso. O sea, agarrar un pez y ahí. Yo porque eso seguramente esos niños son de ahí y ya han hecho eso en su vida. Porque yo como niño, yo no puedo hacer ahorita grande. Yo no sé si tendría para hacer lo que hace el niño con el animal. Esta película es del año 2016. Así que yo me imagino que no utilizaron peces reales porque me imagino... Yo creo que sí. Diría yo, pues. Yo creo que no, porque se expondría mucho a la controversia. Pero eso yo creo que allá tal vez no le paran tanto. ¿Allá a dónde? En el país donde salió. Pero es que esta es una película que no es que la vieron nada más en Islandia. Claro, yo entiendo eso, pero
siento que tal vez si en una película americana que explota de Hollywood no puedes hacer eso. Pero tal vez en esta, que es una independiente de un país pequeño por allá, pues ¿quién vería este tipo de película? Nosotros porque tenemos un podcast de cine, pero ¿qué tanta gente le nombra a esta película y va a saber quién es? Pero yo lo otro que pienso es que como es el año 2016, ya está más... porque imagínense, esta película es Islanda y la vimos nosotros. Claro. Entonces, y es del año 2016, entonces lo que quiero decir, como diciendo lo del año, es que estamos en un año donde es muy fácil, todo el mundo se anda quejando, todo el mundo anda buscando generar polémica en el internet. Pero por ejemplo, aquí también tienen cosas que se ven en la película, una reciente, que en Curie se volvió una controversia, y aquí también sexualizan de alguna forma bastante a los niños. A las niñas la pasan en ropa interior, a los niños, casi toda la escena al inicio, todo es basado alrededor de los genitales del niño. Lo dejan desnudo como cuántas veces, como 3 veces lo intentan dejar desnudo. Sí, o sea, es bastante. es un buen punto. Y entonces yo siento que a veces también que deben haber muchas películas que son así, solo que a algunas le cae el guante, como dicen, ¿no? Quizás porque, exacto, porque como esta no la produjo Netflix y no, qué sé yo, o sea, no tuvo, no cayó. Que Netflix no es el productor, Netflix es el distribuidor. Pero la película Curious resonó porque estaba en Netflix. Claro, obvio. Y me imagino que esta película también que no tuvo esa mala suerte. Porque Pues, es una película que como tú lo que estás haciendo es dándole otra categoría a los amigos de internet para que vayan y odien la película, porque sí, es verdad, ahorita que lo menciona, pues hay como mucho desnudo innecesario de parte de los menores que quizás se pudo haber hecho de una manera más sutil. Estoy totalmente de acuerdo. Claro, incluso al muchacho también los también. muchachos también lo exponen mucho. Exacto, al niñito. Al adolescente alto. También. Sí. Pero pasó la película y ya. Siento que tal vez porque, bueno, aquí no sé, hablando de la de Curie, es porque en esa es como mucho más explícito, es sexualizarlo por sexualizarlo. Ese es 100% sexualizado, o sea. Pero en esta también pasan muchas escenas que, si quiere criticar, podría agarrarse de eso para criticar. Para entrar en contexto, Cuties es una película que está en Netflix, que fue muy polémica, es una película que se hizo en Francia. Y bueno, fue muy polémica porque la película cuenta la historia de unas niñas que quieren ser bailarinas. Entonces quiere tratar de mostrarte el punto de vista de la sexualización de los menores, pero sexualizando a los menores en demasía. Entonces hay como yo creo que tenía buenas intenciones, pero se contradijo ella misma haciendo lo que trata de criticar. Y yo pienso que bueno, que la película iba bien hasta cierto punto, pero después se quebró toda y ahí sí se fue. Que esta no pasa eso, ya. En esta la Hearthstone es más consistente. Lo que pasa es que esta también tiene un tema de guión. Me parece que el guión, como está contada la película y todo esto, me parece que la hace también diferente. No son niños bailando reggaetón. Exacto. La otra es como directamente como que, ajá. En cambio aquí es entonces como más jueguitos. no, es la historia de unos adolescentes que están descubriendo su sexualidad en un pueblo remoto de Islandia. Tiene mucha más cosas alrededor. Cosas alrededor que simplemente lo clásico de niños yendo al high school y todo. Que no estoy diciendo que eso esté malo, pero que en Cuties eso es como se expone de una manera más superficial. Creo que la historia de esta me parece que es mucho más profunda y mucho más interesante, porque además como uno mismo como ser humano puede identificar el momento en el que uno dijo, sí, ese momento en el que me estaba descubriendo sexualmente y tal. Entonces, sí. Y bueno, como por ejemplo eso que juegan jueguitos de niños, que juegan como uno que se persigue, que es como la lleva, pero de besarse. Y entonces, pero entonces uno jugó que si la botellita alguna vez. Y toda esa cosa. El conejo de la también suerte. También se robó traguitos de alcohol. Exacto. Bueno, los malas conductas. también robó o de alguna manera buscó ver pornografía, o sea. O con lo que van a acampar, también me hizo recordar que a veces que yo fui a acampar. Entonces como muy bonito o eso. Meterse en problemas creyendo que no te van a descubrir, no sé, robándote algo, quitándole algo, o sea, yendo a una fiesta sin avisar, ese tipo de cosas. Pero sí, la película es como que sí, o sea, cuenta lo que es con simpleza, yo creo.
es su descubrimiento. Tal vez yo creo que pudo haber sido un poquito más corta. No sé, me pasa mucho con películas que siento que la alargan a veces mucho. En especial al final de esta, con unos giros que suceden, siento que tal vez lo podían haber contado más conciso eso. Hubo como unos 15 minutos extra de película. Esta película me recordó mucho a Pelo Malo, la película venezolana del año 2013 de Mariana Rondón. Toca temas similares. Que toca un tema muy similar, que es el tema de estos niños que se encuentran atrapados en cierto entorno y ellos están en un proceso de descubrimiento que ellos no entienden qué está pasando y tal, y ver cómo el entorno en el que se encuentra pues los afecta directamente y los maltrata psicológicamente. Pero bueno, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente película, Daniel? ¿O tú tienes algo más que agregar, Fabián? No, vamos a la siguiente película. Vamos a la siguiente película del año 2005, un poco más vieja, ¿no? Más vieja, sí. Brokeback Mountain. Brokeback Mountain, dirigida por Ang Lee, el afamado director Ang Lee, que tiene como proyectos muy en todos lados. Me refiero como a su estilo. Versátil, un nombre bastante versátil. Que tal vez la última película que yo vi de él fue Gemini Man con Will Smith, que, bueno, no sé. No... Que está ahí como, no es una película, bueno, no sé. Estuvo ahí, no sé, estuvo pero mal, también fue el malonga. director de Life of Pi. Pero Life of Pi es buenísima, a mi parecer. Yo lo conocí el primero por una que se llama El Tigre y el Dragón, The Crouching Tiger and the Hidden Dragon, que son como de arte marcial. Esa fue muy famosa, que volaban los... Exacto, esa la dirigió él también. Entonces como que tiene películas... Y Hulk. Hulk, él dirigió la primera... O sea, yo no sé, ese es el primer Hulk, creo, ¿no? Sería el primer Hulk exacto, del 2003. El del 2003. Más o menos la hizo... Fue justo el proyecto anterior de esta. Hizo Hulk y después hizo esta película. O sea, pasó de Hulk a hacer Brokeback Mountain, que proyectos más diferentes e imposibles. Sí. Pero ¿de qué va Brokeback Mountain? Brokeback Mountain es la historia de una relación secreta y prohibida entre dos vaqueros y su vida a lo largo de 20 años y cómo lidian con eso y con tal vez sus matrimonios y lo que es su identidad. Protagonizada, vamos a nombrar a los... Saltamos esa parte ahí. Habíamos mencionado a Ang Lee como el director y protagonizada por el fallecido ya señor Heath Ledger. Por Heath Ledger, conocido por... ¿Qué lo conoces tú? Yo lo conozco a él por una película que se llama Candy, que es una película del año 2006 y él hace... O sea, ¿no es con esta niña? Es sobre drogas. Ellos son adictos a las drogas. Que bueno, me hubiese gustado proponértela para verla en el podcast, pero ya la vi yo. No, esa no la he visto. Bueno, esa muy buena película. Es como Wrecking for a Dream, pero como más tirándole el pelo del romanticismo también, porque eso es de la pareja y tal. Okay. ¿Por qué lo conocerías tú más o lo recalcarías en este momento? Bueno, por el Joker, ¿no? Obvio, ¿no? Su último papel... Bueno, no es su último papel, pero una de sus últimas películas que salió, haciendo el Joker, que se ganó el Oscar gracias a esta actuación y que excelente interpretación de ese icónico personaje, ¿no? Exacto, pero que aparentemente, pues, lo que fue la preparación de este personaje está muy, muy, muy relacionado a lo que fue su problema después con las pastillas. Pero eso es como un mito que le dicen, sí, ¿no? Eso es lo que dicen, ¿no? O sea, porque el bicho ya era como drogadito, así antes. Exacto, eso es lo que yo me preguntaba, ¿no? Si el bicho ya era un dañado y esto fue simplemente sí, yo creo que lo que necesitaba, el empujoncito que necesitaba. Pero yo creo que es como por mitificar el personaje, no sé qué. Claro, como para martirizarlo. Exacto, el mito de que, el Joker fue... El personaje fue tan arrecho que se murió haciendo... Sí, porque él hizo otra película incluso que estaba grabando y se murió, ¿no? No, y el personaje ese que te estoy diciendo, pues era un bicho que se metía de todo. Bueno, entonces varias veces ya... Hasta el personaje ya venía avisando. Hasta en actuaciones, por algo lo castearon. No, mentira. Bueno, y también con Jake Gyllenhaal. Exacto. Que es el coprotagonista, que la última película salida del horno que ha salido fue Spider-Man. Sería Home, ¿cómo se llama esa? Far From Home. Far From Home. Okay. Lejos de casa, exacto. ¿Qué hace Misterio, el villano de la película? ¿Qué te pareció a ti esa película?
Bueno, no estuvo mala, pero tampoco es que memorable. Uno no es que, que la recha. Creo que hay varias cositas ahí. Primero que, bueno, Avengers acababa de terminar. Exacto. Si la barra envía hilo contra Avengers, esto es nada. ¿Entiendes? No, es que como exacto, independientemente la sacaron como demasiado pronto. Sí, podían haber esperado un poco, pero porque todavía estamos procesando Avengers. Pero también es una película en la que ya, bueno, a menos en mi opinión, el universo de Marvel se empieza a caricaturizar demasiado. Vamos a ver con qué más salen ahora. Vamos a ver con qué monstruo, con qué cosa, con qué no sé qué nos van a venir ahora. Pero también es un señor que, bueno, no era señor para ese momento. Exacto, hay que nombrar otra película porque eso debería ser la referencia de J.G. Gyllenhaal. No, actorazo. Yo lo iba a mencionar, era por Donnie Darko. Ah, bueno, Donnie Darko, un clásico de cuando estaba chamo. Que es una película en el año 2001, que bueno, es como una película de multitiempos y tal, no sé qué, como de paradojas temporales, pero me comentaba Daniel que como que le fue muy mal en su momento, a pesar de que a mí me parece que es una película interesante, una película rara, incluso tiene 2 finales esa película. Y tiene secuelas también. Pero dicen que son malísimas. Imagínate. Si ya la misma Donnie Darko venía con problemas, no creo que la secuela vayan a remontar entonces. No, pero está también, yo conozco por Nightcrawler, que actúa también exacto. bien. Y otra que se llama Enemy, dirigida por Denis Villeneuve, también que es excelente película. Yo recientemente vi una que se llama Zodiac. Que de David Fincher. Ajá, una sobre un asesino serial acá en los Estados Unidos. Que ¿viste la noticia que salió esta semana del asesino? Sí, como que hubo alguien que descifró uno de los acertijos que el bicho dejó hace como 50 años y lo descifraron ahorita. Qué loco. Es que nunca lo agarraron y tal. No, nunca lo agarraron. Eso fue tremendo beta acá en los Estados Como Unidos. para sacar una película. Ya sí. Y para llamarla como Zodiac. Ya pasó. También tenemos a las que vendrían siendo las esposas de estos muchachos enamorados, que vendrían siendo Hannah Hathaway, su personaje se llama Lauren. Anne Hathaway. Así, ¿cómo se pronuncia? Anne Hathaway. Ajá, y ella, su personaje se llama Lauren, es la esposa de Jack Gyllenhaal. Y tenemos a Michelle Williams, que hace la esposa de Heath Ledger. Hannah, mi amiga Hannah, ella es ella está en la película de Nolan también, ¿verdad? Está Anne Hathaway. Anne está en la película. Sí, en la tercera, pero en la tercera, no está en con la Heath tercera, Ledger. exacto. No está en la, pero bueno, se cruzaron los universos ahí. Ella está en la tercera, que hace como de Gatúbela. Exacto. Y también sale en Los Miserables. Sale en una que cuando era adolescente la hizo famosa, que era la de El Diario de la Princesa, que era una de Disney. Que ella es una niña que vive como en Estados Unidos y de pronto descubre que es una princesa en un país europeo. ¿No la has visto? No, eso no la he visto. No la veas. Y Michelle Williams. Esa es la que volvieron novios por esa película, ¿no? Tuvieron novio, tuvieron hijo y todo, pero ella es conocida, bueno, dice acá que participó en la película Venom. Ah, sí, en Venom es la mujer. Y también está en Blue Valentine, que yo no la he visto, pero tú dijiste que era una buena película, ¿no? Sí, recomendada. Ok, ¿qué más tiene ella? Pues, la verdad no reconozco ningún... La de Especies, ¿no? Ah, sí, es verdad, está en una película que se llama Especies, que es de ciencia ficción, y ella es como una especie de aliens que se quiere reproducir. Y ella es la protagonista. Ella sí, es la protagonista, pero en esa película como que empieza el alien siendo adolescente, después más o menos adulto, después ya... Ok. Porque entonces ella es como la adolescente, ¿será? Ella creo que era la última fase. Ok. Creo, no estoy seguro. Bueno, ese vendría siendo como el cast que vale como lo que queríamos mencionar acá, como los chicos que van a mostrarnos en la película. Bueno, ya dijimos de qué va la película. Pero para hacerle el recordatorio aquí. Es la historia secreta y prohibida entre 2 vaqueros y su vida a lo largo de estos años. Empezaron en el año 63 y duraron como 20 años con un romance secreto. Que en español se llama, la tradujeron fue El secreto de la montaña, ¿no? El secreto de la montaña, pero en verdad se llama Brokeback Mountain, porque Brokeback es el nombre de la montaña a donde ellos pues tienen que ir a trabajar. Exacto. Tienen que ir a trabajar. Era su lugar de encuentro. Y entonces, exacto, era como su lugar de encuentro, donde tenían esta cosa ni tan secreta,
No, sí es burda de secreto, y, está loco. ni tan discreta tampoco. Pero bueno, vamos a hablar en líneas generales, entonces comentar un poco la película, a ver qué nos pareció. ¿Sí? ¿Qué te pareció? A mí, la verdad, yo estoy desencantado. ¿En serio? Sí. Porque esta es una película que yo postergué por muchos años. Siempre fue como que cuando yo recuerdo que cuando la película salió, y eso fue como, la controversia, eso es súper, recuerdo que fue como muy mencionada y tal, y yo en su momento la verdad no la vi, quizás no tenía la madurez necesaria para verla. Y pasaron los años y la verdad pues se me fue quedando ahí en la lista de películas que algún día veré. Nunca la vi, y ahorita que veo ahorita que ya la vi, me pasa que es que yo no sé si es que llegué demasiado tarde a la película ya, o la película en verdad estaba sobrevalorada, porque eso pasa también. Pues a veces hay películas que tienen fama sobrevalorada, como que, no sé, estábamos hablando de eso, por ejemplo, que yo decía que a mí Roma me parecía sobrevalorada cuando se ganó el Oscar, porque yo vi una película asiática que estaba ahí en ese momento y sentía que valía más la pena esa película. Bueno, yo siento que ¿Qué película asiática? Nómbrala para que los oyentes sepan. La película asiática se llama, es como Los ladrones de tienda en inglés. Shoplifters. Shoplifter. Bueno, esa película yo la vi y dije, cónchale, creo que Roma está un poco sobrevalorada por el momento en el que se está presentando. Siento que la asiática le pudo haber metido competencia a la otra. Vi esta película y claro, me pasó más o menos lo mismo. Siento que me esperaba una mejor historia, me esperaba más sutileza en la historia, o me esperaba, no sé, me esperaba más sutileza en la historia, básicamente. Pero siento que la película está muy como apta para todo público. Como que no, es muy respetuosa y se intentan cuidar más bien de mostrarnos lo que en verdad podría ser, en mi opinión, lo que podría ser como más el descubrimiento de estos tipos vaqueros y tal. O sea, son dos tipos vaqueros en los años 60 que están descubriendo una parte de su sexualidad. Entonces, por ejemplo, no queda claro si es que, bueno, para mí no me queda claro si es que ellos ya sabían que eran homosexuales, no queda claro si es que son bisexuales o homosexuales, no queda claro si ellos ya sabían que sus preferencias sexuales, bueno, a mí no me quedó claro, repito, también eran como muy para todo público a la hora de mostrarnos la relación. Además también era como que en algunos lados era como que, sí, no, discreto y tal, no sé qué, pero el tipo que sí, besándose en la cara de la mujer sin ningún tipo de discreción. Entonces era como, bueno, ya no entiendo esto. Pero bueno, capaz yo llegué tarde a la película y eso fue lo que pasó. Okay. ¿Qué te pareció a ti? A mí me gustó mucho, yo la disfruté bastante. Yo creo que sí cuenta como que yo también me pasó lo mismo, que yo no la había visto, que la había escuchado y no sé qué. Y más bien yo la había aplazado pensando que me iba a aburrir, no sé qué, y me pasó lo contrario. Creo que me gustó la forma en que narra las cosas. Creo que es bastante, que no trata de que la sexualidad sea como lo que habla, sino al final de cuentas está contando como una historia de amor que por muchas circunstancias no puede dar frutos, ¿no? Y que siento que eso me llegó a mí. Creo que ambos actores actúan excelente. Creo que también yo pensando en esa película, si ahorita la hacen, sería una controversia porque los actores no son homosexuales en la vida real. Es verdad. Qué cómico, ¿no? Pero es verdad. Cuando salió me acuerdo que era muy hablada y no sé qué. Y bueno, porque los actores se comprometieron y muestran lo que es, pero sin nunca renunciar a lo que tal vez era su identidad, porque es esta lucha de que tienen estos tipos que son unos machistas en todo el sentido, ¿no? El director Ang Lee agarra como el cliché del macho más macho posible, que es el vaquero. Y en la época, ¿verdad? Claro, en la época, pero el macho, y lo desconstruye diciendo como que, bueno, es un vaquero, pero que son gay, que igual sienten y todo esto, ¿no? Y que también desconstruye muchos mitos del machismo, por ejemplo, de que el hombre tiene que ser el proveedor, pero ninguno de los dos es el real proveedor de sus hogares. Jake Gyllenhaal, el proveedor, es el papá de la esposa, y que siempre se lo trata de restregar en la cara en cada vez que puede, y el otro, la esposa se la sigue peleando porque lo que gana en sus trabajos no es suficiente para el hogar y contiene los niños y no sé qué.
Entonces yo siento que trata como de golpear como esa visión del machismo y de desconstruirlo de esa forma, ¿no? Y por eso agarra al vaquero. Yo creo que era hermoso cuando mostraban estos paisajes con esta cantidad Con de las ovejas. ovejas, sí, eso era muy bueno. Era demasiado oveja y se veía como muy fino, y yo también pensaba que era un poco de que ellos iban a esa montaña en su encuentro, de que solo en la naturaleza podían demostrar su verdadera naturaleza, se podría decir, ¿no? Solo cuando volvían y se libraban de la sociedad era que podían ser ellos mismos, porque ellos cuando estaban dentro de la sociedad, muchas ataduras, muchos tabús, muchas cosas que por la época se daban, ¿no? Y también por el contexto que están viviendo, que son esto de lo que estamos hablando de los vaqueros, nunca los dejó ser felices y nunca pudieron tener tal vez lo que se hubieran merecido, y que cada uno hubiera tenido tal vez no una historia trágica si se hubieran dejado ser, ¿no? Entonces, como a mí me llegó eso de pensar de que esto era un amor que se sentía muy genuino y real, y que no se dio por terquedad y por cosas que tenían en la mente ellos mismos, o al menos uno de los personajes. Estoy de acuerdo con lo que dice Daniel con el tema de la fotografía. Hacen un muy buen trabajo. El fotógrafo es mexicano. Mira. El de lo que hizo la fotografía. Que por cierto, como un dato, o sea, hay una parte interesante que me imagino que habla de la sociocultura en ese momento, en esa región del país, que es el este el West, el sur, ¿no sería? O el West. Era el West, decían que era el West. Pero uno estaba en Texas. Uno estaba en Texas, exacto. Pero siempre se iban como para allá. Exacto, que acá tenía yo que era como la parte donde estaba California. Ok. Exacto, tú dices que el otro chico... Hay uno que está en Texas. Heath Ledger se iba para Texas, pero Texas no es... No, al contrario. Jake Gyllenhaal vivía en Texas, y ellos iban para la montaña esa, que incluso ellos hablan de por qué tenemos que ir a esta montaña, que es toda fría y no sé qué. Uh-huh. No, aquí dice, según internet, está Colorado, Wyoming, Montana, Nuevo México, ¿El qué? Arizona, California, lo que vendría siendo el West, que es donde supuestamente él era la región donde ellos se encontraban. ¿Dónde estaban? En el West de los Estados Unidos. Pero ahí nombran un estado o algo así. No, porque aparece como que se mueven quizás. No, es que, o sea, donde está la montaña es un lugar y ellos viven en otro lugar. Exacto, por eso. Uh-huh. Porque acá con lo que te dice, por ejemplo, aquí dice que tenían una relación secreta lo que tuvieron como que sus amoríos en el West, en el American West, desde el 63 al 83. Okay. Por eso no me quedó claro entonces si era que estaban hablando de que ellos se movían por la zona este de los Estados Unidos, como que trabajaban por todas esas zonas, o no sé si trabajaron, porque ellos trabajaron donde hacía el otro chico el rodeo, también en Texas, ¿verdad? Claro, él vivía en Texas. En Texas, y teníamos el otro lugar que era Brokeback Mountain. Claro. Que no sabemos dónde queda. En el West. Estaba. En el West. Claro, que eso es lo que entendí yo, que la montaña era en el West y ellos vivían en otro lado, pero iban al West. Ok, entonces, bueno, okay. Eso Una confusión geográfica de mi parte acá. Porque entonces, claro, lo que hacía era que, ¿y Heath Ledger de dónde era? No estoy seguro. Porque entonces la cosa era que se movía uno de una zona, el otro de otra zona, y se iban a Brokeback Mountain a encontrarse. Uh-huh. Okay. Exacto, eso es lo que yo entendí. Eso es lo más o menos lo que quiere decir en inglés, pues, más. Yo también pensé que usted nombró la escena esa de cuando lo detecta la mujer, que es como demasiado boleta y tal. y yo pensé lo mismo, ¿no? Que qué boleta, ¿por qué no se esperaron y no sé qué? Pero, bueno, no sé. Puede pasar. Y cuando yo hablo de que siento que la película es apta para todo público, me refiero a más aspectos que los sexuales. Porque, por ejemplo, en el final me pareció que fue como muy... No sé, me pareció flojo a mí el final el hecho de que no quedó claro. O sea, te lo dejan ahí subjetivo y yo entiendo y tal, pero... ¿Qué cosa? Que la muerte de... Oh, shit.
De nadie, no dijo, no, ya sé quién está hablando. Hay uno que se muere, pero no se sabe quién. Exacto, eso es como, eso también es como parte de lo que es como que ya va, pero ¿qué quieres mostrar? O sea, si no entendí la propuesta del director en ese sentido porque no me quedó ni del lado explícito de yo entender que fue de esa manera como te lo muestran en las imágenes. Yo creo que fue así. Claro que fue así, pero entonces ¿por qué no lo mostraste así y ya y dejaste esa ambigüedad de planos tan raros como que, no sé, hubiese sido... Incluso no necesariamente tienes que mostrar a la persona siendo agredida en cámara como tal, puedes hacerte, no sé, un plano bastante subjetivo, pero que se entienda como ser directos. O sea, murió por homofobia, por un ataque homofóbico, ser más directo y, ok, y muéstralo eso. El eufemismo ahí quedó como raro porque además es como que igual mostró la imagen y era como obvio de que sí había... Claro, pero que era como de que va a quedar impune para siempre, ¿no? Exacto, es bueno, lo que está mostrando. exacto, visto desde esa perspectiva, pero... Porque la historia real que van a vender es lo que dijeron. Lo que nadie dice, va a defender nada. Nadie va a hacer, todo el mundo se queda callado, exacto. Pero hubiese sido... Bueno, no voy a cometer el mismo error de otro podcast de mencionar una película que vi, que no me acuerdo de nada, y entonces pasó media hora y que... Porque iba a hablar de una que es con una actriz famosa que ella hace de un trans, es como una como hermafrodita, entonces ella se siente como hombre, es como si... ¿Cuál actriz? ¿Sabes? No, pero es que ya estoy haciendo lo mismo, mejor dejémoslo, vamos a darle este tamaño. No, es que no sé cuál es eso. Sí. No, yo tampoco me acuerdo el nombre, es una actriz muy famosa, pero no me acuerdo exactamente ahorita, pero bueno. Aquí para hacerle también un shout out a los latinos, el compositor de esta película, la música, es Gustavo Santaolalla, que es argentino, y se ganó su primer Oscar gracias a esta película, Brokeback Mountain. Es conocido por su técnica de tocar instrumentos de cuerda, guitarra, y también toca muchos instrumentos como típicos de Argentina. Él es conocido por otra película, es que me suena mucho ese nombre. Gustavo Santaolalla ha hecho el soundtrack de varias películas. El último que hizo, que yo lo sé, es por un videojuego que se llama The Last of Us. Ok. Yo creo que uno de los zombies, yo no sé si lo has jugado. Sí. Bueno, él es el compositor de la música de ese videojuego. Ok. Y también, mira, bueno, aquí estoy consiguiendo que también compositor de la música de Babel y de Relatos Salvajes. ¿Ves? Sí, exacto, es que me sonaba como... Compositor también de Diario de Motocicleta. No, vale, un tipo famoso. Sí, él tiene muchas películas así, de ese estilo. La película que yo estoy mencionando es del año 1999 y se llama Boys Don't Cry. Ese es con esta chama. Con Hilary Swank. Ella se ganó el Oscar por esa película. Esa película es una película que, por ejemplo, se podría decir... Yo no la he visto. Se podría decir que trata la misma temática que Brokeback Mountain. Y yo siento que esta película, pues, no sé. Siento que si quieren vender el tema también de la homofobia y eso, pues considero que esta película como que es más dura, pero bueno, no es que tiene que aparecer alguien muriéndose y tal. O sea, tampoco quiero caer en el amarillismo, tampoco quiero decir que eso es lo necesario para que una película sea buena, sobre todo cuando se habla de que se está haciendo un acto de discriminación como la homofobia. Entonces, vamos a darlo hasta aquí. No me voy a meter en agua profunda y voy a decir que... Pero tú recomiendas eso, es lo que dices. Sí, Boys Don't Cry es una película que trata de hacer exactamente lo mismo porque es como la misma época, la misma región de los Estados Unidos, con la misma tema de la sociedad homofóbica y todo eso, pero esta es un poquito más cruda, que no necesariamente quiero decir con esto que Brokeback Mountain tiene que mostrarnos escenas crudas para vendernos. No, claro, sino que te gustó, o sea... Que quizás me gustó más esto. Como tratan el tema, tal vez te llegó más. Sí, definitivamente. Okay. Ganó mejor director Ang Lee por esta película. Se ganó también mejor película. No. Se ganó 3 Oscars, creo, ¿no? Sí, mejor director, mejor música y mejor guión, creo que fue. Ok. Guión o adaptación, no estoy seguro si... Y adaptación. También estaba leyendo una noticia que es muy gracioso que tú mencionabas, o muy irónico que tú mencionabas, que si esta película se hubiese hecho ahorita, quizá hubiese sido muy controversial porque los actores no pertenecen a la comunidad. Pero cuando fue hecha, fue todo lo contrario. Como que hubo mucha gente que empezó a dudar
de la sexualidad de los actores y era como la crítica y todo eso y como que se abrió mucho el chisme y la posibilidad del chisme de, mira, pero qué prejuicio tan loco. qué prejuicio tan barato. Entonces quiere decir que Leonardo DiCaprio es un drogadicto o que... Pero dijimos que Heath Ledger lo era por la película. No, pero eso era un chiste, pues. Exacto. Pero no, sí, exacto. Y además ¿qué? ¿Por qué un actor no puede hacer eso? Ahorita salió hace poco Kristen Stewart, la de Chica de Crepúsculo, ¿sí sabes? Ajá. Ella es lesbiana, ¿no? Ok. Y entonces salió declarando y dijo, mira, a mí no me parece que digan eso de que solo los actores de la comunidad homosexual pueden representar homosexuales en pantalla, porque entonces eso significa que yo no puedo representar a ningún heterosexual. No puedo actuar yo como heterosexual. Ese es el mismo debate que se abrió en Los Simpsons con el personaje de Apu. ¿Por qué un actor de una nacionalidad que no sea hindú no puede hacer de un hindú? Por eso, pues entonces, porque el hindú no puede hacer de un hindú. Pero con o capaz sí. ¿Ah? O capaz sí. Además que eso, bueno, depende también, porque a veces se hacen personajes y no directamente se dice la nacionalidad del personaje. No, obvio. Eso es el correctismo ahorita que sí, la corrección a veces política, se vuelve muy ladilla. Lo que le llaman... Como ahorita esta chica también que se volvió mucha noticia porque Ellen Page ya no es Ellen Page. ¿Sí sabes? Se llama Alan Page, ¿no? Alan Page, sí. Se cambió el nombre. Porque se salió como... que de parte que se identifica como hombre, sería que se dice, no sé. Exacto, sí, porque es como trans male, supongo que es en ese caso. Es como... Pero es Elliot, mentira, Elliot Page, exacto. De Ellen pasó a Elliot, ahora se llama Elliot. Elliot Page. También había escuchado una noticia de que alguna productora, no recuerdo qué productora, había prometido cambiar su nombre en todas las películas y tal, sí. ¿Cómo así? Porque le iban a cambiar en los títulos. Pero de las películas que ya salieron. No sé, no tengo clara la noticia. Creo que a lo mejor será a DVD que venden o películas que venden por internet, qué sé yo. Bueno, y no, tal vez si son en streaming es más fácil cambiarlo. Bueno, pues tengo entendido que hay ahorita series a las que le están cortando cosas y le ponen cosas y tal. Supuestamente yo estaba viéndolo otra vez, que hay una serie muy famosa en Argentina de los 90 que la van a poner ahorita en Netflix. Y que la serie, como era hecha en los 90 y era como medio independiente, usaron canciones de AC/DC y entonces obviamente no van a pagar los derechos de... pero esos son como otras razones más complicadas. Entonces tienen que básicamente rehacer muchos capítulos en el sentido de que tienen que quitar esa música y ponerle música original. No, pero por ejemplo dicen, han quitado capítulos de Los Simpsons, de Disney Plus. Quitaron el de Michael Jackson. Que me parece una real estupidez, pero bueno, allá ellos. Quitaron el de Michael Jackson y como que por una semana habían quitado también el de las Torres Gemelas y después lo pusieron. Pero el que cuando Mero va a Nueva York. Ese, que lo quitaron por un tiempo. Ni siquiera tendría sentido porque no es que pasa ningún chiste relacionado al incidente. Pero bueno, allá ellos. Y bueno, con lo de Elliot, ya lo de Umbrella Academy, o sea, los productores salieron que van a hablar... Cambiar el personaje. Que el personaje va a cambiar como ella. O sea, que se va a adaptar a él, sería entonces, ¿no? Va a ser un chico. Claro, porque, bueno, ella tiene novio, o sea, su personaje tiene novio incluso en la serie en la primera temporada. No, pero en la segunda ella tenía novia. Tú no terminaste la segunda. No, en la segunda ella ya se vuelve lesbiana porque tienes una novia. No llegué tan lejos. Es que me pareció que la segunda temporada empezó a hacer más de lo mismo de la primera temporada, no vi nada nuevo y entonces me aburrí y dije, ya. Yo sí la terminé. Y terminaste toda la segunda, no existe una tercera, ¿verdad? No salió todavía. Pero sí queda abierto como para la tercera. ¿Y qué? Van a hacer otra vez todo lo mismo. Pero ahora va a ser Elliot. Otro apocalipsis más. ¿Qué más podemos decir acerca de esta película? Volviendo al tema, a las películas del día de hoy. Bueno, que tú nombras que la ganadora de este año fue Crash. La ganadora del Oscar fue Crash. Y eso también fue controversia, ¿no? El hecho claro, de porque no ganó esta. Porque no ganó esta. Exacto. No quería que ganara ahí. Exacto, como que esta era la favorita de todos. Y como que pero se ganó mejor director. Sí, ganó mejor director, pero no película. Okay. Yo esa Crash la he escuchado también mucho, pero no la he visto. Yo la vi hace tiempo y... Que siempre sale como en lista de como películas que ganaron el Oscar que ya nadie recuerda. O sea, como que no son memorables. Porque, por ejemplo... Casi no la recuerdo. Creo que es como un multiplot, son varias historias. Sí, creo que sí. Pero, por ejemplo, esta Brokeback Mountain
le guste o no, quedó como para la cultura popular. Sí, como que las obvio. referencias y era muy parodiado. Y no sé creo qué, que ¿no? dice que abre el... Sí, muy parodiada en la escena de los chicos en la carpa y tal. Claro, claro. Y también Y dice el que... afiche y todo como muy... Dice que abrió la puerta también a este tipo de películas. Es que yo creo que la controversia en ese momento era porque no se veían películas románticas de gays. Nunca eran... el punto era que antes la gay era como muy la loca. O sea, era Exacto. puro como... perdón, así es lo que está mal dicho, pero... Como afeminado, pues. Como, ¿te refieres? exacto, como afeminado y que no se le tomaban como muy en serio a los gays. Claro. ¿no? Entonces creo que por eso en ese momento fue como que se recibió más revolucionario. Yo creo que ahorita tal vez obviamente no tiene el impacto de esa época porque ya también hemos pasado por mucho... O sea, la sociedad... En ese momento no existía el matrimonio del mismo sexo, ahorita ya está como mucho más normalizado todo eso. Nosotros vamos todos los años a un desfile gay que es un evento masivo, o sea, ya Sí, está exacto. como mucho más Yo normalizado. tenía aquí como datos curiosos para compartir con la gente. Que, bueno, estamos hablando de que esto sucede y tal, año 63, 83, no sé qué, la homofobia y tal. Pero ahorita en la actualidad, que no estoy diciendo que con esto se acabó la homofobia en el mundo, pero ahorita en los Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles y Chicago poseen las tres comunidades más grandes tienen la población... ¿Cuál dijiste, perdón? ¿Qué ciudades? Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Los Ángeles, ok. Son las tres ciudades, según internet, con Más población. más comunidad LGTBQ+. Yo también había escuchado San Francisco. San Francisco, yo no sé por qué San Francisco no salió, no sé si es que la lista que yo leí está desactualizada o ya San Francisco se volvió más heterosexual, pero bueno, decía ahí... Pero yo creo que eso también habla más es de las ciudades, que aquí la gente puede ser libremente gay, porque seguramente hay muchas ciudades o muchos lugares que hay también mucho gay, Como- pero no pueden serlo. Como supuestamente es en el sur, Claro, el porque sur de los Estados existe la Unidos. homofobia muy marcada, y en cambio aquí la gente no es homofóbica. Hay O es muy bajo porcentaje, se podría decir. En la película Bojack, la primera película de Bojack, sale De Bojack el caballo. Bojack, siempre confundo Bojack con Borat. Ah, Borat. La primera película de Borat, hay una escena cuando están en la cosa de los rodeos y tal. Ajá. Creo que eso pasa en el sur, y ahí es donde Claro. sale el tipo diciendo que por él ahorcarían a los homosexuales. Y Ah, sí, hay una escena que, bueno, imagínate. que dice que le va a dar un beso, están como en el rodeo y tal, y le va a dar un beso al tipo, y el tipo le dice, hey, no, si haces eso acá van a pensar que eres gay. Y entonces Bora le dice, nosotros, mi país, a los gays los ahorcamos. Y este Ok. señor le responde, sí, eso es lo que queremos hacer acá. Y eso es una película, pero eso pasó, esos señores de la Ahora es vida una real. reacción de la vida real. Exacto. Hay Y- gente que piensa así, pues. Y esa película es contemporánea, ¿no? O sea, es Exacto. vieja, pero no de los años 70, 80. Entonces imagínate, no va a ser como contemporánea a esta Brokeback Mountain, Exacto. la de Borat 1. Exacto, pues bueno, ahí está. Entonces imagínate cómo sería en la época que transcurre la película de esta No. Brokeback Mountain, que son como 40 años antes, ¿no? Sí. Pero Iba a decir bueno, algo y se me fue ya. Daniel, mientras Daniel piensa qué iba a decir antes. Ya me acordé. Ajá. Que también que hablamos de los actores, que sería controversial ahorita que fueran esos actores tal vez, por lo que estamos diciendo que podría, que la gente no, que tiene que ser de esto. Y más aún pasaría con el director, si es un director heterosexual haciéndolo, porque tú no viste ahora la tendencia de que dicen si es una película sobre afroamericanos, la tiene que dirigir un afroamericano. Si es una película sobre mujeres, por ejemplo, la película de superhéroes de mujeres, la tiene que dirigir una mujer. Sí, se ha vuelto muy intenso en ese sentido. Entonces yo me imagino que harían lo mismo porque alguien, un director heterosexual, que ¿cómo es posible Sí. que esté dirigiendo? Pero bueno, en algunas cosas hemos avanzado y otras cosas parecen Seguimos que en lo vamos para mismo. atrás. Es como medio, como una utopía, supongo, ¿no? Claro, nunca vamos a estar en la perfección. Avanzamos dos y retrocedemos uno. Exacto. Pero bueno, yo quisiera, bueno, creo que tú quieres agregar algo más, Daniel. No, yo creo que... Hemos llegado al momento de concluir el tema del día de hoy. A mí me gustaría concluir sencillo, breve. Hoy solamente quiero decir que, bueno, que tenemos que ser tolerantes y que hay un término que está muy de moda ahorita que a mí me gusta mucho, que es que tenemos que desestructurarnos. Tenemos que abrir nuestras mentes y entender que la sociedad está cambiando y que las cosas
esos parámetros que están establecidos a veces no son necesariamente así. Entonces, a medida que, bueno, entendamos eso, quizás el mundo se hace un poco más tolerante y más asertivo, ¿no? Eso básicamente es lo que yo quiero decir. Sí, bueno, yo creo que todos pasamos por esta etapa de descubrimiento y de identidad y que realmente eso es algo muy personal y en lo que no deberíamos intervenir o creer o tratar de tener una opinión sobre lo que hace otra persona con su vida amorosa, sexual o trabajo, de todo lo que sea, ¿no? Y bueno, es un poco, ambas películas nos muestran cuando factores externos tratan como más bien de doblegar lo que ellos quieren. Lo natural. Sí, exacto. Me encantó ver esta película, me encantó el tema, muy interesante para conectarse con muchos lados humanos. Yo a Brokeback Mountain le voy a dar 6 puntos porque siento que me decepcionó un poco a mí y o sea que vean Boys Don't Cry. Okay. Yo le puse a Brokeback Mountain 8 puntos, a mí me gusta. Ok. A Hairstone yo le puse 8 puntos. Siento que me hubiese gustado tener la sutileza de historia, de guión en la otra película. Pero bueno, eso no quiere decir que es una mala película. Ambas son muy buenas películas. ¿Cuánto le pusiste? Yo le puse a Hairstone 7. 7, Uh-huh. Ok. También me gustó. Veanlas, muy buenas las dos. Vamos entonces con... Yo sé que no importa porque no trabajamos con fechas, pero vendría siendo nuestro último tema del año 2020. ¿No es así? Señores, sí, capítulo 20. Capítulo 20 el año 2020. Para cerrar el año 2020, que son, bueno, el tema va a ser efectos de las drogas. Exacto, uso de las drogas. Usos de las drogas, exacto. Vamos a ver 2 películas. Una se llama Project Power, ¿verdad? Ajá, Project Power de 2020, de este año. Exacto, una película protagonizada por... Jamie Foxx y Joseph Gordon-Levitt están en el cast, liderando. Y tenemos a Miedo y Asco en Las Vegas también. Miedo y Asco en Las Vegas. Esa es un poquito más vieja, creo que es del año... 98, protagonizada por Johnny Depp y Benicio del Toro. Y Benicio del Toro. Es una película que me pasó lo mismo con... Vamos a ver qué pasa entonces. Me pasó lo mismo que yo también, con obvio, Brokeback Mountain. Es una película que postergado. Pero eso es lo bueno del podcast y lo bonito del podcast, Sí. que lo hace ver uno películas que tal vez, si por otra razón, uno no las vería. Sí, exacto. Entonces vamos a ver qué tal. Y la otra, pues está nueva por ahí. Está como Salió en sonando Netflix. mucho. Entonces, bueno, tenemos tiempo que no trabajamos una película Reciente. O bueno, aunque no sé, ahorita que lo pienso, creo que sí. Pero bueno, no importa. Pero no tan reciente. Así que ya saben, para entonces el último podcast, bueno, no para ustedes, pero para el último podcast para nosotros del año 2020, vamos a tratar entonces el uso de las drogas. Ahora pasemos a nuestro último juego, nuestra última sección de... Nuestra sección con invitado. última sección con invitado del día, tarde, noche, dependiendo de la hora en que estén escuchando esto, que es el señor... Jake Gyllenhaal. Gracias, Jake Gyllenhaal, por Gracias acompañarnos. Creo que es tu primera vez por acá. No tienes que hablar, si no quieres hablar en español, te puedes quedar callado, pero bueno. Exacto, es un actor que empezó a hacer películas en el año 91, ¿verdad? Sí, ¿cuántos años tiene? Tiene 39 años. 39 años, un actor joven. Nació en el 80. Va a tener, exacto, este año va a cumplir los 40, entonces si cumple 40, en pocos días de la grabación de este podcast cumple los 40. ¿En cuándo cumple años? En 19 de diciembre. 19 de diciembre, se acerca ya su cumpleaños. Uh-huh. Tiene muchas películas, el señor Jake Gyllenhaal tiene 39 películas en su haber y empezó a actuar... Casi una película por año, una cosa así. ¿Cuántas dijiste que tenía? 39 películas y tiene 39 años. Sí. Pero entonces más películas por año porque no empezó a hacer películas de bebé. Exacto, pero como si hubiese hecho una película por año, güey. Pero sí, su primera película fue a los 11 años. Exacto, es un actor que, bueno, es bastante particular en los roles que elige. A mí me parece siendo actor el bicho, tiene Sí. buena película, la verdad. Viendo ahorita la filmografía me di cuenta que también tiene unas malazas,
pero las que tiene buenas superan a las malas. Y tiene buenas y ha trabajado con elencos respetables, como por ejemplo en la película Zodiac, esa bueno. del asesino en serie que estábamos hablando. En una película comparte ahí con Robert Downey Jr. No, es dirigida por David Fincher. También sale Hulk, Mark Ruffalo. ¿Qué más sale en esa película? Bueno, yo no recuerdo con nadie. Mucho más. Pero entonces sale Iron Man, Hulk y Misterio sería él, ¿no? Y Misterios, exacto. Pues exacto, tenemos a este actor que bueno, nombramos un poco de su película al inicio, pero también vale destacar que otra que no nombramos, a mí me gustó una que se llama Jarhead, que trata sobre los soldados en Irak y como todo lo que viven en Irak y tal, y él es uno de estos reclutas y como medio se van volviendo un poco locos estando allá en ese desierto, ¿no? él es el malo de una película que se llama Okja, dirigida por el mismo director de Parasite. Esta yo no la he visto. Bong Joon-ho. Hace un personaje un poco raro para mi gusto, pero creo que bueno, es como la temática de la película, supongo. Pero sí, hace como el villano y es como medio caricaturesco y cae pesado. Pero también una película rarísima que se llama Nightcrawler. Ajá, y se puso flaquísimo para esa película. Película bastante interesante, ¿no? A mí me gustó, o sea, está cool. También que actúa muy bien, ¿no? Que dice mucha gente que lo robaron ese año, fue la controversia de ese año, fue como Adam Sandler fue el último año, este año no lo nominaron ni nada. Que no lo nominaron y que la gente, no, que actuó era chido. Es que siento que un actor que a lo mejor no le han dado... Bueno, como dato curioso decía que la única vez que ha sido nominado al Oscar fue con Brokeback Mountain. Y eso fue hace ya... Hace 16 años, 15 años, perdón. Lo tienen ahí medio envidiado en Hollywood porque además es... sí, exacto, tiene... No es que, o sea, tiene 40 películas, obviamente muchas de ellas van a ser medio random, pero no es que es un actor que sea malo o que su carrera sea del todo así como, Cuando yo estaba chavo, lo veía siempre, era en El día después de mañana. ¿Recuerdas de esa película? Verdad, que sale con la muchacha de Shameless. Exacto, la muchacha de Shameless. La protagonista de Shameless, el show de como que basado en una familia ambientada en Chicago. Una familia que vive acá en Chicago y tal, y bueno, son como los pobres de los barrios de Chicago y tal. Por si no la han visto, para que la busquen por ahí, está es divertido, las primeras temporadas son muy buenas, lo que pasa es que ya tiene como 200 temporadas. Claro, ya la alargaron mucho, pero... Y ya se perdió el chiste de la cosa. Pero las primeras, digamos, 5 o 4 temporadas son decentes, y son muy buenas y son interesantes. Pero bueno, entonces teníamos a este muchacho que, bueno, la última, hablábamos hace rato que la última cosa que hizo aparentemente fue la de Spider-Man, ¿no? Sí, que ha salido. Tuvo su chance ahí de estar en Marvel, obviamente ya no va a salir más porque, bueno... Dicen que va a salir, dicen, hay rumores que sale la siguiente. Ok. O sea, porque dicen es que se murió la persona, pero el Misterio podría seguir vivo porque era puro efecto especial y tal, no sé, ¿te acuerdas? Bueno, vamos a ver con qué sale ahora. No, porque no sé si has visto el rumor de que en la siguiente de Spider-Man va a salir los dos anteriores de Spider-Man también, que ya confirmaron que el que hace Doctor Ock va a salir, o sea, todos los personajes que han salido, ha salido todo. Por todo pinta que van a hacer lo mismo que hicieron con la animada. Exacto, como la animada, pero entonces como son actores reales van a traer a la gente real. O sea, ya se les están spoileando la sorpresa. De seguro va a ser bastante con animación pesada, o sea, está buena en ese sentido al menos. Vamos a ver, exacto. Eso sí tenía buena la película de... los efectos son brutales. De Spider-Man... Far From Home tenía unos buenos efectos especiales y todo lo que era la parte de la audiovisual estaba interesante. Pero, no sé, era como... Pero como en los efectos, porque si uno se pone a ver, en lo visual como las partes normales son como tan genéricas, se siente como genérica, ¿verdad? Y no se sostenía, era como falso, porque era como se destruía una vaina, pero después estaba en el lado de la vaina y sí, todo bien. Sí, era como, bueno, es que vamos a seguir nuestro viaje. Por eso que digo caricaturesco, porque ya se empieza a perder el chiste. Pero bueno, como se empieza a perder también el tiempo del podcast del día de hoy. Podcast con review de Spider-Man, porque lo destruimos 2 veces al principio y al final. O sea, tenemos algo personal en contra de Spider-Man. Pero bueno, vamos a ver entonces quién es el que ha visto más películas de este actor. Yo he visto 6 películas de este actor. 6. Sí.
No, entonces, yo hice esto 14. 14. Wow. Ay, gané por jonrón en este episodio. No, y además que en esa tabla, no, mira, en esta tabla te vuelves ahí de nuevo. Ahora Daniel se va arriba bueno, ya estaba arriba 8-7, ahora Daniel 9 y yo llevo 7 puntos. Señores, por favor, háganme el favor y sigan a el muchacho de C8 Pro-bajo. Él fue la persona que nos colaboró con la caricatura. Y también, bueno, no sé si Daniel, ¿qué más, a quién más quieres recomendar para que si quieren escuchar, seguir, Sigan ver a los muchachos palpatar? de Pim Pum Pan, @Pim Pum Pan, podcast sobre cine también, de los amigos de España. Y bueno, el podcast de nosotros, el que están escuchando en este momento, síganlo también y apóyenlo. En todas las redes sociales como los-streamer. Métanse ahí en el Instagram, le dan like, por favor, apóyennos, háganos crecer un poco más. También pueden meterse ahí en YouTube, se meten en el Spotify, cualquiera que sea la herramienta por la que van a colaborar. Métanse en todo. Métanse, por favor. No enriquece ni empobrece a nadie. También me pueden buscar a mí como @Freddy_Fin en Instagram o Freddy Merentes en YouTube, que a veces, bueno, también hago videos por ahí, por si acaso lo quieren ver. Y bueno, yo me despido de Daniel, nos vemos en el último capítulo del 2020. Chao, Freddy. Chao. Bueno, y a mí me pueden seguir como Daed Morgan, @Daed Morgan en Instagram. Y bueno, hasta la próxima. Nos vemos.